Soy Agustín Sánchez Cota, soy doctorando en Lenguas y Culturas en la Universidad de Córdoba y esto es un vídeo para divulgar un artículo que presenté a la revista Monograma titulado El patrimonio filosófico inmaterial de la obra de Averroes. Bien, comencemos. Partimos del manual Principios de Filosofía, escrito por Adolfo del Carpio, donde expone distinciones entre el conocimiento científico y filosófico. Aclara que las ciencias se actualizan constantemente, luego su última versión es la única relevante, mientras que la filosofía es relevante en su totalidad, desde su conocimiento más antiguo hasta el más moderno. Conclusión de esto, el valor de la filosofía reside en su totalidad. Esa totalidad se ha referido tradicionalmente al pensamiento occidental, sin embargo, esto ya no es así. James Heisig admitió en su obra Filósofos de la Nada, un ensayo sobre la escuela de Kioto, que la existencia del pensamiento japonés implica admitir que la filosofía es un fenómeno mundial, y de hecho podríamos sumar como ejemplos el pensamiento taoísta chino, el pensamiento islámico y también la filosofía africana Ubuntu, que se ha hecho muy famosa recientemente. De manera que el valor de lo filosófico reside tanto en su totalidad como en su globalidad. Valorar la filosofía por ser el pensamiento humano, entendiéndola como una totalidad global, es lo mismo que decir que posee un valor universal y un valor excepcional. En 1972 la UNESCO usó tales adjetivos para describir a los elementos del patrimonio cultural, y en conclusión la filosofía podría ser perfectamente uno de ellos. Como patrimonio, sería entonces la herencia crítica y reflexiva procedente del pasado que necesitamos para pensar nuestro presente y por ende intentamos también conservar para el futuro. Ahora bien, en aquel entonces se entendían dos tipos de patrimonio, el natural o el material. ¿En cuál de estos podríamos ubicar a la filosofía? Aquí nos pegamos un batacazo, pues la filosofía no encaja en ninguna. Por un lado está elaborada por el ser humano, luego no sería natural, y por otro lado, a pesar de que sus libros son vestigios materiales culturales, la filosofía no reside en ellos, sino en su interacción reflexiva con el ser pensante, esto es, en nuestro diálogo con las fuentes filosóficas y con nuestros semejantes. Por fortuna, en 2003 la UNESCO aceptó la categoría de patrimonio inmaterial, que comprende los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. ¿Encaja la filosofía dentro del patrimonio inmaterial? Me atrevo a decir que sí, y para ello cito el precedente de la literatura. Según Uchera, esta siempre fue entendida como patrimonio solo desde sus fuentes materiales, es decir, desde la mera conservación de los libros. La llegada de la categoría inmaterial permitió entenderla como testimonio constante desde sus orígenes y en cada cultura de las tradiciones y expresiones tanto orales como escritas, cuyos autores utilizan para manifestar sus ideas, sus creencias relacionadas con la naturaleza, el universo y la vida de todo el género humano. Parafraseando este ejemplo, podríamos decir que la filosofía es también el testimonio utilizado para defender, argumentar y exponer razonamientos en torno a la realidad, su devenir, su conocimiento, junto con la condición del ser humano como agente moral, perceptivo y consciente de ésta. Es una definición que englobaría las ramas filosóficas de la metafísica, la epistemología, la ontología, la ética, la lógica y la estética. ¿Por qué es importante que podamos definir a la filosofía como un patrimonio inmaterial? Pues fundamentalmente porque esa categoría nos permitiría generar productos culturales de ella. Y el experto en este tema, Jordi Arcos Pumarola, reconoció que esta producción es minoritaria y que en el ámbito del turismo cultural las fuentes filosóficas están, como él bien dice, infrautilizadas. Profundicemos en esto. Esta situación es aún peor cuando nos referimos a ciertos sectores del ahora llamado patrimonio filosófico hispánico, como sería nuestro pensamiento islámico, que ha sufrido una minusvaloración adicional dentro de la historia de la filosofía medieval española. Hablamos de autores como Avicena, Algacel o Averroes. ¿Y esto por qué ha pasado? Bueno, los expertos apuntan a que posiblemente haya una razón histórica, la desaparición de Al-Ándalus y la cristianización de la península ibérica. Ahora bien, urge desde un compromiso histórico-ético generar producción cultural de estos autores y por tanto, la siguiente pregunta relevante sería ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí no solo vamos a ofrecer una respuesta a esta pregunta cómo generar productos culturales filosóficos, sino que de hecho vamos a usar un caso paradigmático de esta filosofía islámica, el del pensador Averroes.
Según el Manual de Gestión del Patrimonio Cultural, atribuyendo valores apreciativos al patrimonio podemos generar de él productos culturales. Pumarola hizo precisamente esto con la filosofía y atribuyó en concreto 3 valores: el valor histórico, que hace referencia a su corriente de pensamiento; el valor de manufacturación, que hace referencia a la biografía del autor; y el valor reflexivo, donde se encuentran sus argumentos principales. Aquí yo añadiría un cuarto valor, el de lo clásico, que hace referencia a cómo hasta nuestros días han pervivido las obras del autor. De hecho, considero que este debe ser el valor supremo del producto cultural filosófico, dado que justifica nuestro constante regreso a él y nuestra necesidad de conservarlo. Es el que lo entiende como herencia, o lo que es lo mismo, como patrimonio. Apliquemos este método. En el caso de Averroes, el valor histórico haría referencia al neoplatonismo, esa fusión de ideas religiosas con doctrinas clásicas griegas. En el contexto de Averroes, diferentes pensadores del mundo islámico, como Avicena y Al-Farabi, intentaban resolver los problemas que esta corriente tenía a través del aristotelismo. Averroes, en cambio, inició la renovación independiente del pensamiento aristotelista frente a ese gran paradigma neoplatónico. Fue un rebelde dentro de la filosofía. En el valor de manufacturación podría destacar los interesantísimos avatares de la vida de Averroes. Se puede encontrar en el artículo una breve narración de ellos, pero aquí comento que Averroes defendió el pensamiento aristotelista ante el califa Abu Yaqub en 1169. El éxito de aquella entrevista le dio salida a una doble carrera profesional: la de juez mayor, muy propio de su familia, pero también la de traductor y comentador de las obras de Aristóteles. En el caso del valor reflexivo, Averroes es famoso por las teorías de la doble vía hacia la verdad, donde integra el pensamiento religioso con el filosófico; de la eternidad del universo, donde intenta demostrar lógicamente este hecho, y de paso que nuestro pensamiento científico actual parte de una supuesta finitud del universo; y por último destaca su teoría del intelecto humano, que concierne uno de los mayores problemas de la filosofía, la cuestión de la mente y del cerebro. Esto que ya hemos dicho justifica el valor clásico del pensamiento de Averroes, pero también podemos incluir aquí las palabras de Martínez Lorca, especialista en dicho autor, que expone cómo su pensamiento fue vital para los científicos de la época moderna. Añade además que el ideal de pensador renacentista fue aquel que defendía las tesis averroístas. En conclusión, admito que la filosofía es patrimonio inmaterial de la humanidad por haber formado siempre parte de esta. También admito que Pumarola tiene razón en que el valor histórico, de manufacturación y reflexivo son relevantes para hacer productos culturales a través de autores filosóficos, pero quizás sea más importante el valor de estos autores como clásicos. Por último, destaco que la corriente en la que se enmarca la vida, obra y pervivencia de Averroes son unos ejemplos excelentes de cómo generar productos culturales de un autor concreto. Muchas gracias.